Tengo solo una vida que pronto pasará, y solo lo que hice por Dios permanecerá. Tengo solo una vida que pronto pasará, y solo lo que hice por Dios permanecerá. La palabra del Señor nos enseña que la oración debe ser algo constante en nuestras vidas. La palabra del Señor dice incluso en 1 Tesalonicenses 5:17 que nosotros debemos dejar orar nunca. Dice la palabra de Dios, nunca dejen de orar. Diga conmigo, nunca dejen de orar. La oración es el oxígeno de la vida cristiana. Y un cristiano saludable es un cristiano que está en completa y en total comunión con el Señor cada segundo de su vida. Alguien dijo, la oración es el candado de la noche y la llave de un nuevo día. El Señor quiere que nosotros constantemente estemos delante de su presencia. En todo momento. Hubo un hombre citado por Chuck Swindoll que dijo estas palabras, una oración de Fenelon. Y la oración de Fenelon realmente ha impactado mi vida. Yo quiero leérselas a ustedes. Él dice, dile a Dios todo lo que hay en tu corazón. Tal y como uno descarga con un amigo el corazón, dile tus problemas para que Él te consuele. Dile tus alegrías para que Él las modere. Dile tus anhelos para que Él los purifique. Dile lo que no te gusta para que Él pueda ayudarte a conquistarlo. Háblale de tus tentaciones para que Él pueda escudarte. Muéstrale las heridas de tu corazón para que Él pueda sanarlas. Descubre tu indiferencia a lo bueno, tus depravados deseos por el mal, tu inestabilidad. Dile cómo el amor egoísta te hace ser injusto con otros, cómo la vanidad te tienta a ser insincero y cómo tras el orgullo te disfrazas de ti mismo y aún de otros. Continúa diciendo, en el nombre del Señor te aconsejo que te nutras de la oración así como la comida nutre al cuerpo. Permite que tu oración te mantenga en la presencia de Dios todo el día. Recuerda a Dios en todos tus quehaceres, pues al hacerlo renovarás tu ser, aquietarás tus pasiones, tendrás luz y consejo en la dificultad, someterás tu temperamento y le entregarás la posesión de tu misma alma a Dios. Diga, loop. ¿Alguien tiene problemas con el temperamento? ¿Alguien tiene problemas con alguien y se ha molestado con alguien? ¿Alguien tiene problemas con alguien que le es difícil? No mire la par ahorita, no mire el lado derecho ni izquierdo. Dios mío. Esto yo lo puse en mi cuenta de Facebook porque es que está tremendo. Decía un pensador inglés, la santidad es realmente referirle a Dios aún los pequeños detalles de la vida. Y es allí donde nosotros encontramos la purificación de nuestra vida. Cuando estamos en constante comunión con el Padre, cada vez que usted respire, recuerde, la oración es el oxígeno y yo debo de nunca dejar de orar y todo el tiempo estar en la presencia del Señor. Ahora, yo quiero hablarle sencillo este mensaje. 3 beneficios de la oración. Número 1, la oración desata la provisión de Dios. Mire usted lo que dice Santiago 4:2 y quiero que tenga paciencia mientras leemos estos textos, son tremendos. Jesús dice, a través de Santiago, no tienen porque no han ido a un seminario. ¿Qué dice ahí? No tienen porque no piden. Ok.
Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15, reza de esta forma. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, ojo, conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, ¿sabe qué significa cualquier cosa en griego? En griego significa cualquier cosa, cualquier cosa. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Dios santo. Si no lo han metabolizado, aquí le va otra. Marcos 11:24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, ¿sabe qué significa todo en griego? Todo. Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Son palabras de Cristo. Yo no soy el cocinero, yo soy el mesero. Aquí está lo que Él dice. Ahora, mire este texto que es el que realmente me impacta. Efesios 1, versículo 3. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Wow. ¿Qué está diciendo ahí? Que el Señor nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo. Ahora, más adelante la palabra del Señor dice en Mateo 7:11, pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que la pidan? Esto es tremendo. Mire esto. Yo le voy a decir algo. Efesios 1:3 dice que el Señor me bendijo ya con toda bendición. Y Mateo 7:11 dice que Él es mi papá. Entonces, le voy a hacer una observación. Estos textos a mí me están diciendo que Dios dice que todo lo que yo pida en el nombre de Jesús, de acuerdo a su voluntad, Él lo va a hacer. Que todo lo que yo pida creyendo me va a venir. Es lo que está diciendo el Señor en su palabra. Entonces, si Cristo, al morir en la cruz del Calvario, paga por mi pecado, Cristo derrama su sangre y compra mi salvación, junto con la salvación, dice la palabra del Señor, que también Él obtuvo una serie de bendiciones, todo tipo de bendiciones. Y esas bendiciones ya son mías, ya están asignadas para mí. Entonces, si leímos correctamente todos estos textos, lo que está diciendo la palabra del Señor, que Dios está dispuesto a bendecirme y que Él tiene toda una reserva de bendiciones bajo mi nombre para bendecirme. Y quiere decir que si yo todavía no tengo esas bendiciones es por una razón. La razón es la negligencia en la oración. ¿Escuchó esto? Hay bendiciones que yo no tengo por una sola razón. La negligencia en la oración. Yo quiero que usted sepa que usted tiene a un Dios supernatural. Que usted lee una Biblia supernatural. Que usted está en una iglesia donde creemos en el poder de Dios sobre y supernatural. Usted tiene toda bendición asignada y un Padre que le ama tanto y que está, según su palabra, dispuesto a darle bendición de todas formas que usted necesite. Entonces, Dios está garantizando. Y si yo no las obtengo, quiere decir, es por falta de oración. Pero es hora que en esta noche usted destape todo tipo de timidez espiritual. Usted destape. Mire, ¿qué sucede? Cuando uno está bajo una condición por tanto tiempo, sea condición financiera, sea condición de salud, y uno está en un problema migratorio, cualquier tipo de problema, llame cualquier tipo de problema, ¿qué sucede? Uno empieza a leer, óigame, ¿cómo salgo de este problema financiero? Empieza a leer y empieza a leer y empieza a leer y empieza a decir, no, como esta enfermedad, ¿cuáles son los síntomas? Y empieza uno, ¿sabe qué estás pasando? Te estás volviendo experto en la enfermedad.
Te estás volviendo experto en la situación bancaria. Te estás volviendo experto en la situación legal. Te estás volviendo experto en todas las consecuencias que puede tener las gangas juveniles o la droga en la vida de un joven. Y no hay nada de malo en esto. Pero lo que yo quiero que tú sepas es que es hora de que tú te apropies de las promesas del Señor y te hagas un experto según la palabra del Señor y empieces a declarar la palabra del Señor en el nombre de Jesús, porque tienes un Dios sobrenatural que te ha bendecido con toda bendición, y es hora en el nombre de Jesús de arrebatar esas bendiciones para la gloria y el beneficio de tu vida. Aleluya. Entonces, yo quiero no perder ninguna bendición que Dios tenga para mi vida solamente porque no he decidido, no he buscado a Dios lo suficiente. Yo quiero creerle. Entonces quiero que sepa, ustedes saben cómo el mensaje que predicamos en esta iglesia es un mensaje balanceado. Nosotros siempre enseñamos que lo más importante no es las cosas, sino las personas que Dios cambia a través de ese tiempo de oración. Nosotros enseñamos que Dios puede utilizar el sufrimiento y usarlo para su gloria con tal de formar el carácter de Cristo en nuestra vida. Entonces Dios puede redimir cualquier cosa, sufrimiento, dolores, escasez, circunstancia, enfermedad. Él tiene todo el poder para redimirlo. Y lo más importante en la economía de Dios es que el carácter de Cristo se forme en mí. Y eso es verdad. Y sigue siendo verdad. Y sigue siendo la prioridad para el reino del Señor. Pero no obstante, yo no quiero que tú faltes algunas bendiciones en tu vida simplemente porque no te has atrevido a creerle al Señor. Y en esta noche yo quiero destapar todo tipo de timidez espiritual, todo tipo de sentirte indigno de cualquier cosa y que tú reclames tu lugar como hijo de Dios. Y que digas, Señor, esas bendiciones me pertenecen. Obviamente son las bendiciones espirituales y hemos sido bendecidos en las regiones celestes. En otras palabras, lo más importante es la vida espiritual y la economía de Dios en el avance del reino de Dios. No obstante, Él es tu Padre y Él se preocupa por ti. Y Él sabe de tus necesidades. Y en esta noche tú puedes reclamarle al Señor y decir, Señor, yo creo tus promesas, yo creo tu palabra y yo estoy dispuesto y listo para recibir los milagros del Señor. ¿Cuántos están listos para recibir milagros del Señor? Yo estoy listo. Entonces, pero Dios me está desafiando a mí en el área de la fe. Si bien es cierto, doctrinalmente es toda una gran verdad. Y creo que falta mucho enseñar esto, sobre todo en el pueblo latino, hay un desbalance terrible. Pero sigue siendo cierto también de que el Señor quiere que el pueblo de Dios opere por fe. Porque el justo por la fe vivirá. Dios sigue respondiendo a la fe. Dios sigue respondiendo proporcionalmente según tu fe. El Señor le dijo a esa mujer, conforme a tu fe te sea hecho. La fe agrada a Dios. Sin fe es imposible agradar al Señor. Usted tiene que creer que hay Dios y que es galardonador, recompensante de los que le buscan. Usted tiene que tener la convicción que llega delante de su papá y su padre quiere lo mejor para usted. Claro, Dios tiene la definición de lo que lo mejor es para usted. Ahora, en la Biblia hay un caso pero escandaloso prácticamente. Y este caso es de un hombre que sí se atrevió a creerle a Dios y decir, Señor, tú dices ser lo que dice tu palabra, así que yo te voy a creer. Y está en el libro de Josué, capítulo 10. Yo quiero que usted lea conmigo este tremendo episodio en la vida de este hombre llamado Josué. En el versículo 12, la palabra del Señor registra, el día que el Señor les dio a los israelitas la victoria sobre los amorreos, Josué oró al Señor delante de todo el pueblo de Israel y dijo, que el sol se detenga sobre Gabaón y la luna sobre el valle de Ajalón. ¿Qué sucedió? Entonces el sol se detuvo y la luna se quedó en su sitio, hasta que la nación de Israel terminó de derrotar a sus enemigos. Jamás, ni antes ni después, hubo un día como ese, cuando el Señor contestó semejante oración. Sin duda, ese día el Señor peleó por Israel. Tremendo. Escuche esto. Este hombre se atrevió a pedirle a Dios que parara todos los elementos naturales, hasta astros celestiales. Este hombre hizo una oración tremenda. Ahora, quiero darle el contexto. Resulta que Israel iba a ser invadido, sobre todo los de Gabaón. Entonces, llaman a Josué y Josué
prepara un ejército y iba a pelear contra 5 reyes. 5 reyes es demasiado y demasiado ejército. Entonces él se prepara, él va por fe y se tira por fe. Entonces él lo que hace es que toda la noche está escalando ciertas montañas y al amanecer va a invadir el pueblo amorreo. Y entonces Dios da una gran victoria, empieza a ganar el pueblo de Israel. Incluso dice la palabra del Señor que Dios envió granizos grandes y que los granizos acabaron más a los amorreos que incluso la espada de los israelitas. Dios estaba defendiendo a su pueblo. Ahora, algo sucedió. Cuando estaba llegando la tarde, la palabra del Señor dice que Josué empezó a ver de que se estaban escapando. Los pocos que quedaban de los amorreos se estaban escapando. Entonces, Josué, cuando vio que estaban escapando y estaba oscureciendo, se preocupó. Dijo, mire, si estos hombres se escapan, entonces ya no lo voy a poder acabar. Y entonces él estaba viendo este aspecto. La tierra prometida, la promesa que Dios me ha dado, todo lo que yo creo que Dios me ha llamado en mi vida, entonces está en riesgo. La tierra prometida está en riesgo. No, yo tengo que acabar esto, yo tengo que pelear, yo tengo que luchar. No, yo no me voy a dar por vencido. Yo necesito que Dios haga un milagro. Yo necesito que este día se haga un poquito más largo. Muchos de nosotros a esas alturas nos hubiéramos dado por vencido. Ya Dios había ganado, ¿no? Ya Josué había ganado. Oficialmente, la guerra, ¿quién la había ganado? Israel, ¿sí o no? ¿Ok? Pero ¿por qué Josué insiste un poquito más? Josué va más allá y dice, no, yo no estoy conforme. Yo quiero ver toda la victoria del Señor. Yo me voy a lanzar. Yo voy a creerle al Señor por una victoria total, absoluta. No me voy a dar por vencido. Entonces Josué dice, Señor, la única forma es que este día se alargue. Y Josué, sin saber todas las implicaciones de su petición ecológica, astronómica, Josué pide una oración y dice, que el sol se detenga en Gabaón, que la luna se detenga en el valle de Ajalón. Dice una oración, escuche. ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Qué sucedió? Dios lo hizo. Dios contestó la oración. Es más, la palabra del Señor dice, nunca antes ni después Dios contestó una oración semejante a la que hizo Josué. ¡Wow! Hubo un Josué que le llegó a creer a Dios. Ahora, Josué no sabía realmente lo que estaba pidiendo. Josué estaba pidiendo un milagro. Le voy a hacer una pregunta. ¿Qué se detuvo? ¿Se detuvo el sol? ¿Se detuvo la luna? ¿Sí o no? No es cierto. No, porque es la tierra que gira alrededor del sol. Entonces lo que sucedió fue esto. Josué estaba pidiendo que el movimiento de 106,000 millas por hora que está yendo la tierra en su movimiento de traslación por el sistema solar, en la Vía Láctea, que se detuviera. Y no solamente eso, sino que la rotación, el movimiento de rotación de 1,700 kilómetros por hora sobre su propio eje, que se detuviera. Y según los científicos, si eso realmente hubiese pasado en su opinión, que ellos cuestionan esto, entonces los mares se hubieran desbandado, desbordado, tsunamis por todos lados. Entonces, pero escucha esto. Josué no sabía astronomía. Él no sabía nada de esto, él simplemente le pidió al Señor un milagro. Y déjeme decirle, Dios hace milagros más grandes de lo que realmente tú te imaginas. ¿Sabes por qué? Porque las respuestas de Dios son más sabias que tus peticiones. Porque la provisión de Dios es más grande que tu petición. Porque tienes un Dios más sabio que está haciendo cosas que tú no entiendes, cosas que tú no comprendes, pero al fin te dará el fin que tú estás esperando, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Tú estás pidiendo, Dios, necesito esto. Y Dios, Señor, necesito un chequecito que venga perdido del IRS y que me llegue al mailbox, que me llegue al buzón, Señor. Pero tú no sabes lo que Dios tiene que hacer. Dios está operando, tomando, haciendo de todos. ¿Entiendes? El milagro, Dios está haciendo más de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Su nombre es Cristo. Su nombre es Cristo. Entonces, Él está pidiendo la provisión de Dios. Escuche esto. Yo quiero tener la fe de Josué. Yo no estoy aquí en la iglesia por una iglesia más en West Palm Beach. No. Esta no es una iglesia más.
Nosotros estamos aquí, yo estoy creyéndole a Dios por cosas grandes. En la página 23 del libro Fuego Vivo y Viento Fresco de Jim Cymbala, él dice, yo renuncio a creer que mi vida se va a desperdiciar y a verla pasar frente a mis ojos sin haber visto el poder de Dios en mi vida. Yo renuncio a vivir una vida mediocre. Yo renuncio a vivir una vida dependiente, codependiente. Yo renuncio a vivir una vida a medias. Yo renuncio a vivir una vida sin la manifestación del poder sobrenatural del Señor. Algunos de ustedes necesitan un milagro de la página 23. Algunos de ustedes necesitan creerle a Dios como le creyó Josué. Algunos de nosotros necesitamos entender que Dios no te puso en esta vida para sobrevivir, sino para tener vida abundante, vida plena, vida en el nombre de Jesús. Algunos de nosotros tenemos que entender que las bendiciones de Dios sí también tienen que ver en otras áreas de nuestra vida. Que Dios no solamente me bendijo para estar allá en el cielo, sino también para bendecirme aquí en el suelo. Y que yo tengo que creerle a Dios y decir, Señor, yo tengo que creer a tus promesas y volverme experto en tu palabra. Así que en esta noche yo estoy creyéndole a Dios por cosas grandes. Es hora de que tú en el nombre de Jesús rompas moldes. En el nombre de Jesús, cualquier cosa que esté pasando, en el nombre de Jesús tú entras en una nueva etapa. Y nada va a pasar hasta que tú no declares. Nada va a pasar hasta que no seas como Josué y digas, yo me paro y yo puedo orar. Dios puede parar el sol por mí. Dios puede parar la luna por mí. Dios puede parar, Dios puede hacer lo que tenga que hacer. ¿Sabe por qué? Porque Él te ama y Él tiene todo el poder. Y lo único que Dios quiere, que tú le pidas a Él en oración. Que cada latido de tu corazón estés consciente de Él. Que en todo momento nunca dejes de orar. Orad sin cesar. En todo tiempo estar en la presencia del Señor. Y Él promete que el que busca, halla, que el que toca se le abrirá. Él promete que el que pide recibirá. Y esa es la clase de fe que yo quiero que usted tenga y que Dios le desafía. Una fe para creer lo increíble, para ver lo invisible y para recibir lo imposible, porque usted sirve a un Dios poderoso. Esa es la clase de fe que usted tiene que tener en el Señor. Ahora, hay un segundo beneficio. Y el segundo beneficio es que no solamente desata la provisión de Dios, también desata el poder de Dios. El poder de Dios. Mire lo que dice la palabra del Señor. Apocalipsis 5, versículo 8. Le voy a trasladar usted a otro tiempo, a otra época. Dice, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas llenas de oro, llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Que son las oraciones del pueblo de Dios. Escuche esto. Lo que está diciendo acá es que esas copas, en esas copas lo que está puesto ahí son las oraciones del pueblo del Señor en forma o representadas por el incienso. Y que Dios ha acumulado todas tus oraciones. Ninguna de tus oraciones ha caído a tierra. Ninguna de tus oraciones, porque a veces creas que no pasan el techo, sí han pasado el techo. No solamente han pasado el techo, hermano, han llegado al cielo. Y en el cielo, escuche, lo que Dios ha hecho es que ha puesto esas oraciones, ¿dónde? En una vasija, una copa hermosa. ¿Sabe de qué? De bronce. Perdón, de plata. No. De oro. ¿Por qué de oro? Porque tus oraciones es el baluarte más precioso delante de la presencia del Señor. Y yo te voy a hacer una pregunta. Las oraciones son como un depósito en la cuenta del cielo. ¿Cómo está tu cuenta de banco en el cielo? Te voy a hacer una pregunta. Vez tras vez, y usted puede leer todo el libro de Apocalipsis, no sé mucho, dimos un estudio y hace poco estaba tomando una clase del libro de Apocalipsis otra vez, y vez tras vez usted ve que los ancianos, que los ángeles tienen copas de oro, en otro lado se llama redoma, y lo que tiene guardado allí son incienso simbólico de las oraciones de los santos, ¿cierto?
Entonces, yo quiero que sepas que tu vida de oración es como una cuenta de banco. Y las oraciones no mueren. Las oraciones no mueren. Y las oraciones que tú hagas, escucha esto, sí puedes heredarle algo a tus hijos. ¿Sabes qué puedes heredarle algo a tus hijos? Una cuenta saludable de oración a su favor. Cuando Salomón está inaugurando el templo, Salomón dice, Señor, tú fuiste fiel a las promesas de mi padre. Tú dijiste a mi padre esto y lo otro, y ahora te pido, Señor, que permitas, siguiendo cumpliendo tu promesa, que no faltará de nuestra descendencia quien se siente en el trono de Judá, de Israel en ese tiempo. Entonces, Salomón estaba recibiendo la herencia espiritual de su padre. Y yo quiero que tú sepas que lo mejor que tú puedes hacer por tus hijos es orar por ellos. Eres padre. Si eres padre, sencillo como esto, tienes un llamado a la intercesión. Así de sencillo. Todo padre tiene un llamado a la intercesión, si quieres ser un padre eficaz. Entonces, ¿cómo está tu cuenta de oración? Muchas veces Dios está esperando que esa copa se llene, que eso se llene. Y muchos de nosotros no hemos hecho depósitos delante del Señor. Ahora, no lo creo, pero le voy a enseñar otro texto bíblico que está ahora, en vez de 5:8, es 8:5. Apocalipsis 8, versículo 3 al 5. La palabra del Señor dice de esta forma. Se acercó otro ángel y se puso de pie frente al altar. Tenía un incensario de oro y se le entregó mucho incienso para ofrecerlo junto con las oraciones del todo el pueblo de Dios sobre el altar de oro que está delante del trono. Y junto con esas oraciones subió el humo del incienso desde la mano del ángel hasta la presencia de Dios. Luego el ángel tomó el incensario y lo llenó con brasas del altar, las cuales arrojó sobre la tierra, y se produjeron truenos, estruendos, relámpagos y un terremoto. Esto es tremendo. Mire, lo que está viendo Juan realmente es un reflejo de lo que el templo judío era. El templo judío realmente era un reflejo del cielo. Y lo que está viendo Juan era simplemente un reflejo, una versión celestial del templo judío. Entonces él ve lo siguiente. Hay una imagen que quiero mostrarle para que usted vea más o menos. En el templo del judío habían dos altares. Uno que era el altar de bronce y el otro era el altar de oro del incienso. Y ese altar de incienso era la última pieza antes de entrar al lugar santísimo. El lugar santísimo era el lugar donde la gloria de Dios habitaba. Entonces el sacerdote, antes de entrar, tomaba un incensario y lo llenaba de incienso, o a veces de brasas también, para quemar. Y cuando él entraba dentro de la presencia del Señor, él entraba simbólicamente presentando las peticiones del pueblo de Israel. Es más, cuando usted lee el Nuevo Testamento, dice que Zacarías le tocó suerte y le tocó precisamente presentar el incienso delante del Señor, y ahí fue cuando el ángel se reveló y le dijo que iba a tener a Juan el Bautista. ¿Recuerdan eso? Y dice la Biblia que la gente estaba orando. Y entonces este sacerdote llevaba la oración delante del pueblo, delante de Dios, la oración que el pueblo había hecho. En el Salmo 141, versículo 2, la palabra del Señor dice que suba mi oración como sube el incienso del atardecer delante de tu presencia, Señor. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto, pastor? Escucha esto. La oración es lo más precioso delante de Dios. Y antes de entrar a la presencia de Dios, antes de ver la gloria de Dios, lo que Dios pedía era una vida de oración. Y yo te voy a decir algo. ¿Quién o qué es lo que manifiesta la gloria de Dios en tu vida? Es una vida de oración. Y es hora de que tú tomes del altar de tu vida, del altar de orar con tu familia, del altar de tu oración personal, y que tú lleves tu oración delante de Dios. ¿Quieres ver la gloria de Dios en tu vida? Empieza a tener una vida de oración. Ahora hay personas que dicen, pastor, no es que yo le he pedido a todo el mundo que ore por mí, pastor, ore por mí. Y le pide a la hermanita diácono, le pide al servidor, le pide al del parqueo, le pide hasta el ministerio, ni le pide a los danzadores, a los músicos, le pide a todo el mundo que oren por mí. Se tiene 1-800 TVN, 1-800 Moody, 1-800 Gigi Ávila, 1-800, lo que sea, enlace, le piden a todo el mundo, todas las líneas de oración. Pero escucha lo que te voy a decir. La oración más importante
no es la que otros hagan por ti, sino la que tú hagas por tú mismo en el nombre de Jesús. Escucha esto, muy importante. Es que hay gente que quiere delegar su responsabilidad a otros. La oración más importante para obtener todas esas bendiciones no es la oración que otros hagan por tu vida, sino la que tú hagas por tu propia vida. Para tener un encuentro con el Señor. El altar era lo último para entrar a la presencia del Señor. ¿Quieres ver la gloria del Señor en tu vida? Es hora de volver al altar de oración. Ahora recuerdo que le dije que la primera imagen que el pueblo de Israel veía cuando entraba al templo era el altar de bronce, ¿okay? Donde se hacían los sacrificios, luego estaba una fuente y demás. Y el último instrumento que veían ellos era ¿cuál? El altar del incienso, ¿ok? Quiero que sepas algo, que para entrar a la presencia de Dios es a través de la oración. Y si tú tienes algo en tu vida, y si tú has llegado a algo en tu vida, ¿sabes por qué has llegado a donde has llegado? Por la oración. Por la oración, ya sea tuya o ya sea de tu madre, de tu padre, de tu abuelo, tus tías. Mire, usted ha llegado, yo estoy consciente que donde yo estoy aquí parado es por las oraciones que ha hecho mi abuela. Yo recuerdo cuando yo estaba, eran las 4 de la mañana, siempre, fijo, tiempo exacto, en las 4 de la mañana. Y mi abuela se levantaba. Y yo escuchaba a mi abuela. Mi abuela decía, nada más, palabras sencillas, decía, Señor, Señor, Señor. Se me acababa la sábana, se me acababa la cama, no sé qué, yo no podía dormir más. Me ponían espinos en la cama, no podía dormir más, porque era esa oración. Cuando mi madre ora, oh Dios mío, qué aroma. Cuando oran mis tías, entonces cada vez que yo tengo alguna situación, yo activo mi ejército especial de borbanderos espirituales, porque esa gente ora y clama y están en la presencia del Señor. Entonces yo sé que si he llegado hasta donde he estado, ha sido por la gracia de Dios número uno, pero también por la oración de los santos. ¿Quiere usted realmente amar a alguien? Ore por esa persona. ¿Ama a su pastor? Ore por su pastor. ¿Ama a su iglesia? Ore por la iglesia. ¿Sabe por qué? Es lo mejor que usted puede hacer. Y escuche esto, lo que te trajo aquí fue la oración. Y si quieres ver más la gloria del Señor manifestada en tu vida, tienes que continuar con la oración y en comunión con el Señor. Dios nos está retando en esta hora. ¿Sabe por qué? Porque yo sé que cosas grandes vienen. Y por eso Dios está trayendo su pueblo. Por eso la oración del martes, usted supiera lo que sucedió en el servicio de oración, no le voy a contar, quédese con la pica. ¿Sabe por qué? Vaya al templo, vaya usted a orar, pues encuéntrese usted mismo. Dios está manifestándose. Por último, quiero, antes de dar mi último punto, quiero mostrarles algo. Usted sabe qué sucedió. ¿Qué hizo el ángel? Dice la palabra de Dios que agarró esas oraciones, y el versículo 5 del capítulo 8 de Apocalipsis dice que agarró esas oraciones, y luego ¿qué dice? Tiró todo eso. ¿Y qué hubo? Estruendos, terremotos, tremendo. Dios utilizó, la oración es la materia prima para la manifestación de Dios. Dios se reveló de una manera gloriosa. Ahora, ¿qué había pasado antes de esos truenos, relámpagos y todo? ¿Qué había pasado? Le voy a mostrar en el capítulo 8, versículo 1, lo que estaba pasando antes de que todo esto sucediera. Versículo 1, capítulo 8 dice: cuando el Cordero rompió el 7º sello, hubo silencio en el cielo, como por media hora. ¿Ok? ¿Qué hubo antes de esta manifestación? Silencio. Pero después hubo terremoto, después hubo gloria. Pero ¿cuál fue el contexto de esa manifestación grande de Dios? ¿Cuál fue? El silencio. Y muchos de ustedes están diciendo, pastor, yo oro y siento que hay silencio. Pastor, yo he orado por mi esposo no cambia, mi esposa no cambia. Pastor, yo le he pedido a Dios por mis hijos. Pastor, yo siento que hay silencio. Pastor, yo he hecho esto, yo he hecho lo otro. Pastor, y lo único que yo siento es que hay silencio, que hay silencio, que hay silencio, que hay silencio de parte de Dios. Pastor, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando que yo veo? Mire, yo oro, yo le pido a Dios por mis hijos, yo le pido a Dios por mi cónyuge, yo le pido a Dios y por mi situación financiera, económica, migratoria, lo que sea. Señor, yo le estoy pidiendo, pastor, y no veo. Hay un silencio. Pero escucha, el silencio simplemente es un contexto para la manifestación gloriosa del Señor. Hubo silencio, pero después del silencio hubo una manifestación gloriosa del Señor.
Y lo único que tienes que hacer es seguir creyendo, seguir orando, porque no te he dicho que si crees verás la gloria del Señor, dice la palabra de Dios. Sigue creyendo. Y va a haber momentos de silencio. Y por último, ¿cuál es el beneficio de la oración, pastor? El beneficio de la oración es esto, que la oración desata la paz de Dios, la paz del Señor. Mire lo que dice Filipenses 4, 6 y 7. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. ¿Sabe qué me he dado cuenta? Yo me he dado cuenta que la mayor fuente de estrés en mi vida es la falta de oración. La palabra del Señor dice que la diferencia entre mi todo, en mi nada y mi todo, es la oración. No os preocupéis por nada, antes bien, oren por todo. La diferencia entre su nada y su todo, la distancia entre nada y todo, es la oración. ¿Por qué se preocupa? ¿Por qué se preocupa? Escuche, la oración y la preocupación no pueden coexistir. Se autoeliminan. Y cuando usted está en oración delante del Señor, si ora más, se preocupará menos. ¿Por qué se afana? ¿Por qué se preocupa? La preocupación lo que está haciendo es tomar las tormentas de mañana y traerlas hoy. La preocupación lo que está haciendo es robar su mañana de fuerzas. La preocupación no puede hacer nada usted por mañana. Confíe en el Señor. ¿Sabe por qué nos preocupamos? ¿Sabe por qué nos preocupamos? Porque no estamos confiando en el Señor. Es la verdad. Nos atribulamos, nos angustiamos, nos entra un afán. Es más, la palabra que dice afán significa ahogarse. Por eso Jesús, y ese término usó Jesús cuando estaba hablando de la semilla de los espinos que ahogaron la palabra, es el mismo término que usó para describir afanarse, es ahogarse. Y muchos de nosotros nos estamos ahogando. Y usted sabe dónde está. Aquí lo siente, arriba del estómago. Siente como una presión. Siente tensión muscular. Siente tensión en su mandíbula. Está afanado. Y el Señor dice, ¿por qué se afanan? Yo tengo todo bajo control. Jesús dice en Mateo, capítulo 6, versículo 31 y 33. Con eso terminamos. Dice, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Bendita la palabra del Señor. Escuche esto. Su vida es responsabilidad de Dios. Su deber es confiar, orar y buscar el rostro del Señor con cada latido, con cada respiro, en todo momento, en todo lugar. Puestos de pie en esta noche. Tengo solo una vida que pronto pasará, y solo lo que hice por Dios permanecerá. Tengo solo una vida que pronto pasará, y solo lo que hice por Dios permanecerá.